Capítulo 29. Implementación, ayuno, desempleo. El capítulo empieza como muchos otros, con las peleas de los glóbulos blancos, ahí con enemigos random que no sabemos de qué son, pero sin darle mucha importancia. El chiste es que sin esperar mucho ya volvemos al primer problema que se nos viene en este episodio. Es que empieza a faltar nutrientes, alimento, el cuerpo ya no se está alimentando. Entonces ahí empieza la explicación que lo que está haciendo el cuerpo, más bien el que controla el cuerpo, es a un ayuno. Y la explicación es, ya que la comida y el alcohol activan las enzimas digestivas del páncreas, la pancreatitis se trata deteniendo la ingesta de comidas para que éste descanse. José, si nos pudieras hablar de este tipo de actividad que está haciendo pues el sujeto en su intención de mejorar su condición. Sí, Alfa. Pues en este caso, viendo el contexto del paciente y también cómo ha evolucionado este capítulo anterior, pareciera que, bueno, es un tipo de pancreatitis que se clasificaría como severa o moderadamente severa. En este caso, vamos a ver más adelante, este cuerpo pareciera que no se puede alimentar por sí solo. Por alguna razón, como dice, desde el centro del cerebro, pues está tratando de evitar que se alimente para poder, como está funcionando la fábrica de las células exócrinas y las endócrinas del páncreas, pues necesita preservar esas funciones y manteniéndolas cesadas. Pero bueno, aquí vamos a observar más adelante que habla sobre el ayuno, en donde pues el ayuno, pues, en sí creo que todos entendemos que es una restricción, ¿no? De alimentos sólidos. Y bueno, se supone que es una relación ya muchas veces cultural, de hábitos y religiosos de vez en cuando. Pero en este caso, pues un método de defensa para que no se ocupen cosas que no se pueden utilizar. Sin embargo, también vamos a observar que, bueno, va a haber un tipo de forma de alimentar a los pacientes con pancreatitis, pero en este caso, eh, ahorita no tienen nutrimentos, por lo tanto, se tiene que nutrir de alguna u otra forma. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. ¿Algo más que quieras destacar, Alf? No, ahorita se va a expandir más esto y yo creo que ahí es donde podremos proseguir con los siguientes problemas que ocurre por esta toma de decisión que está tomando pues el sujeto, ¿no? Bueno, el chiste es que empieza a haber mucho desconcierto incluso en los altos mandos que se supone que son el cerebro. Entonces empiezan a especular qué pasaría si no llega la alimentación. Y pues en eso empieza a ver como que en un lugar con muchas tuberías se empieza a arder. Empieza como, yo creo que es el jugo gástrico, ¿no, José Luis? En O este caso, pareciera que están en el páncreas. el páncreas. Entonces sería las enzimas pancreáticas. Bueno, esta imagen que se nos presenta, pues se explota así toda una fábrica. A, a causa de aparentemente, pues, este, este líquido que tú hablaste. Y pues bueno, Sí, empieza a haber cada vez más Sí, José Luis, si quieres decir algo. bueno, pues justamente esto creo que era la definición final de lo que es la pancreatitis, una destrucción de todo el tejido exócrino secundario a una bueno, se autoinflige el mismo tejido debido a que estas enzimas, como son muy potentes, se activan de forma inadecuada y al activarse en el lugar y el momento incorrecto, pues va a generar que se destruya todo este tejido. Por eso se ve muy bien representado. Yo creo que esa sería como ¿Presentación? la, ajá, una representación del proceso natural de una pancreatitis. Así se vería más o menos. Bueno, entonces ya empieza a haber más caos y nos dicen que
pues el páncreas ya es todo un lío. Y que la célula endocrina beta dejó de trabajar y la porción exocrina está en llamas. Y bueno, todos empiezan a pensar que es por la escasez de nutrientes, empiezan a especular las células que están por ahí. Y cada vez están pasando más hambre las células y empiezan a quejar más. El descontento aumenta, que es algo así como el problema social que también quiere poner sobre la mesa el capítulo, los que lo dibujaron o los que lo escribieron o en su conjunto todos también quieren demostrar así el sentimiento de rechazo del cuerpo, ¿no? Estas prácticas, aunque ellos no saben que pues intentan hacerlo mejor, lo que el que empieza el sujeto por el momento, ¿no? Entonces aquí nos presentan el glucógeno. El azúcar almacenado en el hígado se usa cuando se requiere una fuente de energía, ya que ya han agotado todas sus reservas y ya se han quedado también sin una gota de agua. Y entonces empieza a haber cada vez más preocupación. Pero bueno, ya la célula que desde hace unos capítulos atrás pues se ve que ya perdió la fe, pues dice que va a venir ayuda del exterior y efectivamente es así como nos llega los nutrientes vía intravenosa. Y aquí es la terapia intravenosa de la que nos están describiendo. Cuando el cuerpo no puede ingerir azúcares, aminoácidos, grasas y electrolitos, estos pueden ser administrados directamente a las venas. Para la pancreatitis, un montón de estos puede ser inyectado. José Luis, si nos pudieras explicar cómo es esta terapia. Sí, claro. Mira, como te decía anteriormente, estos pacientes inicialmente están en ayuno, pero cuando se tiene la admisión en un hospital, se hace de una forma inicial el diagnóstico, ¿no? Por laboratorio, imagen, para también determinar la extensión del daño. Pero bueno, a lo que voy es que cuando se genera la admisión en un hospital, empiezan a contar las horas. Antes se tenía pensado como al inicio de este manga, que a lo mejor el ayuno podría promover un beneficio para que el paciente no tuviera que tener complicaciones al no poder digerir. Sin embargo, se ha observado en las últimas actualizaciones que se tiene que dar de iniciar la dieta oral en estos pacientes que tengan una pancreatitis severa o moderadamente severa. Se puede iniciar ya sea líquidos claros o inclusive también papillas con baja cantidad de grasa, ¿no? De triglicéridos. Sin embargo, si no se pudiera, o por alguna razón que el paciente no pudiera ingerir los alimentos, se puede poner una sonda que va de la boca hacia el estómago. Y si en este caso el paciente vomitara demasiado o estuviera con mucho dolor, pues se puede poner otra sonda más larga que va de la boca hasta el yeyuno. Este sería como el tratamiento inicial en muchos de estos pacientes. Por lo general, no llegamos al punto de darle terapia intravenosa debido a que es muy invasiva, tiene muchos más riesgos. Sí tiene el beneficio de nutrir al paciente, uno, en este caso al cuerpo, pero por lo general primero se trata de ser factible la vía oral y siempre se trata de ser entre las primeras 24 o 48 horas, porque justamente estos pacientes y cuerpos tienen mucho riesgo de desnutrición y como vimos en el contexto, pareciera que llevaba más o menos 2 semanas sin poder ingerir alimentos. Y como también mencionaba previamente, el glucógeno, sus reservas de glucógeno se acabaron. Ahí hace una buena referencia que justamente el glucógeno, como vimos en otros capítulos, es un producto que se realiza en el hígado. Es un polímero, un polisacárido. ¿Qué quiere decir eso? Que es una ramificación de muchas monosacáridos, de muchos azúcares. Lo que es la glucosa, ese es imaginemos una glucosa con muchas cadenitas de glucosa. Eso sería como el glucógeno y se realiza para el almacenamiento en el hígado. Cuando se acaba por lo que hemos visto anteriormente, el ayuno, generaría pues una desnutrición ya constante, se empezarían a degradar otras cosas, las proteínas y después posteriormente los lípidos, también dependerá cuánta grasa tenga, ¿no?
están teniendo una buena ventaja de cuánto puede aguantar o no. No sé si has visto un capítulo de South Park en donde este eh, al- a Eric Cartman pues lo dejan crucificado durante unas 2 semanas y al final no muere. Eso pasa también muchas personas que hacen muchos ayunos de una semana. Tienen a veces muchos contenidos de lípidos que pueden ayudarlo a sobrevivir sin tener tanta inanición como otras personas que solo tuvieran porcentaje de proteínas o porcentaje de nada más, sí, de proteínas. Y bueno, hablando ya así de la terapia intravenosa, por lo general se tiene que realizar por una vía venosa central o con un catéter de gran amplitud. No se puede poner por la vena de las manos, de los bracitos, con catéteres cortos, se tiene que hacer un catéter largo. Para eso se hace un procedimiento un poco más invasivo, porque estos catéteres sí pueden, pues por lo general, hay dos formas de ponerlo, unos periféricos largos o unos vías centrales. ¿Qué quiere decir vía central? Si habíamos visto en los capítulos anteriores del corazón, las ramas principales pues eran para el retorno venoso, eran la subclavia y la subclavia, la carotidia, y esas son las dos vías que se utilizan, más o menos están por el cuello. Se utilizan catéteres venosos centrales, 18 French, son muy grandes. Por lo general tiene que ser colocado por un especialista porque justamente ahí están el pulmón o incluso también están las arterias. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque si se coloca mal el catéter puede generar una complicación y si el paciente estaba grave se pueden poner más grave. Entonces tienen que tener técnicas y muchas veces a veces son guiados por ultrasonido para observar bien cómo está traspasando la piel, pero una vez que ya están colocados, estos catéteres también tienen que tener mucho cuidado. Porque, ¿por qué dejamos estas terapias intravenosas hasta el final? Porque justamente estas terapias tienen mucho contenido de nutrimentos, como más adelante lo dice que es la comida que más han comido en toda su existencia, si no mal me equivoco. Entonces quiere decir que estas formulaciones que ya están hechas están específicamente bien proporcionadas de esta cantidad de lípidos, esta cantidad de carbohidratos, esta cantidad de triglicéridos, esta cantidad de vitaminas y minerales, esta cantidad de glucosa o carbohidratos, entonces, y proteínas específicamente. Entonces, por eso es cierto lo que dice, estas formulaciones ya están hechas muy bien para la adaptación de estos pacientes. Y otra cosa que también se puede, y hubiera estado como un buen punto, es que también el uso de antioxidantes por las guías de la ESP, de nutrición, dicen que los antioxidantes han mejorado bastante también los resultados de estos pacientes. Entonces también nos hubiera estado bueno que estos paquetes que están saliendo del cielo hubieran sido otros especiales, como antioxidantes, no sé, como un tipo de caja especial o un nanobot, algo así. Podría haber hecho también otro guiño del tratamiento actual que se da en la terapia intravenosa. ¿Qué más? Bueno, creo que sería esto en general, pero siempre le digo, se trata de ver una vía oral, porque como se da, creo que hace mucho énfasis en que las células epiteliales del estómago, si te das cuenta, están en un, como un pensamiento donde su funcionalidad primordial y única está siendo perdida y pues están siendo como tratados como inútiles. Y al final se ponen a pensar la cuestión, ¿no? De ¿para qué estamos aquí si muchas cosas del exterior pueden redimir muchas funciones que tenemos nosotros, ¿no? Y ahí se pone como en duda el protagonista, ¿no? Que si se puede suplir la función del intestino, ¿por qué no poder suplir la función de las células sanguíneas, ¿no? ¿O cómo lo ves esta última parte, Alf? Pues sí, es que también ya cada vez se ven las células que manejan este cuerpo, se ven que cada vez están perdiendo más pues la esperanza no solo en el cuerpo, ahora en sí mismos, ya que no encuentran cuál es su motivo de existir. Cosa que en próximos capítulos también será
un punto de cambio muy fuerte cuando lleguemos a otras áreas del cuerpo y vemos que estos pensamientos de estas células son más graves en otras células que están en peores condiciones y llegan a un destino aún peor que las que ahorita estamos viendo. También hablando de eso, no sé si sea José Luis una verdad o quizás una leyenda o un mito eso de que dicen que hacer que las máquinas, digámoslo así, o los tratamientos o que llegue mucha ayuda exterior puede hacer que los órganos ya no trabajen igual que antes o que de a tiro cesen algunas actividades para depender totalmente de que le entren pues los instrumentos o los insumos desde afuera. Como por ejemplo, gente que dice que si te metes mucha insulina, pues ya no puede generar tu cuerpo de manera natural porque cree que siempre va a venir de afuera. ¿Es eso una verdad o es una leyenda eso, José Luis? Mm, bueno, yo creo que también, bueno, esa pregunta que tú me dices está, sí, es muy interesante, porque también estaba viendo esa situación. Nada más para recapitularlo al final y contestar tu pregunta, al final, eso que decía, tal vez podría vivir sin tener muchos de sus órganos, ¿no? Posiblemente ciertas partes se pueden suplir gracias a las nuevas tecnologías y nuevas estrategias de acompañamiento, ¿no? De estas enfermedades. Sí se podría en cierta manera suplir, pero si te desconectan de esa situación, pues ya vuelve a estar igual de malo, ¿no? Y con tu pregunta de la insulina, sí, bueno, si nos dimos cuenta los capítulos anteriores, donde nos presentaban las células endocrinas de las fábricas beta, estas células, si te das cuenta, son escasas. O sea, si fuera comparado con la fábrica, sería como un cuartito, un cuarto comparado con una fábrica o un edificio de 80 pisos. Entonces, esas células beta se pierden por malos hábitos, por la misma enfermedad de la diabetes, es difícilmente recuperable. Entonces muchos de los pacientes dejan de producir insulina, o sea, ya no van a producir como antes. Mientras va progresando más la enfermedad, su producción y su cantidad de células beta se van perdiendo, a pesar de que no le estemos inyectando insulina. Pues va a haber un punto en donde ellos, por ponerlo así, eh, tú, yo, un perro, una vaca, un niño, una embarazada, un viejito que no tenga diabetes, va a producir una cubeta llena de insulina, ¿no? Diaria. O sea, no va a haber día que no produzca insulina. En cambio, estos pacientes con diabetes mellitus tipo 2, cuando se progresa con la enfermedad y hay mal control, y aún así, aunque tenga un buen control, muchas veces esto se va afectando. Estos pacientes ya no llenan la cubeta. En lugar de llenarla completa, llenan el 50%, lo llenan el 30%, y ya es así es cada día, lo llenan 30%, ya no van a llenarlo hasta el 100%, como tú o yo, o los demás ejemplos que puse, ¿no? Entonces estos pacientes de alguna manera ya no van a poder contraponer lo que le falta. De alguna manera tienen que sacarlo, tienen que tener esa compensación, y la única forma actualmente es aplicarla de forma exógena, es aplicarla de forma exterior. Entonces, en este caso, no creo que pase eso, de que si le das más insulina, menos capacidad tengas de volver a regenerarla, más bien ya la perdiste, ya hubo un punto de no retorno en donde ya no puedes volver a producir insulina como antes. Por esa misma razón se creó la insulina, para poder suplir esta deficiencia de los niveles normales de insulina. Hay nuevos experimentos que tratan de generar regeneración celular a través de mutaciones o aplicación de células madre, o incluso también el mismo, los pacientes que sean diagnosticados de forma inmediata o muy temprana, le hacen biopsias de esas mismas células para poder replicarlas en el laboratorio y posteriormente en algún futuro volver a colocárselas, ¿no? Esas son como las técnicas que se han tratado de sugerir, o inclusive también han generado nuevos tipos de insulina que pueden durar hasta meses. Pero bueno, eso ya son como más aspectos más específicos. Pero digo, en este tema específico, esa sería la respuesta. En otros temas diferentes, como por ejemplo
válvulas del corazón o insuficiencias de algún tipo, como el hígado, pudiera ser que efectivamente ciertas terapias no nos ayuden a volver a regenerar esos tipos de funciones. Pero te digo, muchas veces es casi irreversible volver a regenerar ciertos órganos porque ya pasaron la última etapa de multiplicación, nada más están en fases de mantenimiento y una regeneración pero muy tardía. Por ejemplo, podríamos decir que células de regeneración, de muy poca proliferación, puede ser la célula del corazón, solamente se pueden regenerar una célula cada 15 a 10 años. Entonces digo, tampoco alcanza el tiempo para que si le damos una terapia destructiva, el cuerpo se regenere solo. No sé si te pude responder esa pregunta, Alf. Sí, José Luis. También hay que decir que en próximos capítulos se va a volver a tocar este tema. Así que si faltaba algo o tal vez otro tipo de ejemplo, pues ya lo veremos más adelante, ¿no? También vienen temas interesantes con los psicotrópicos y también hablan un poco de este tema. Y bueno, en sí en general, pues en sí, toda esta historia habla más o menos de cómo muchas células están perdiendo así como que su motivo de vida, su existencia, por así decirlo, por, porque prácticamente está siendo muy dependiente el cuerpo de la ayuda externa. Y eso pues lo va a ver cada tipo de órgano de manera diferente. Pero bueno, José Luis, ya llegamos al final. Al final, pues que los células blancas ya vuelven a regresar, ya victoriosas de la batalla que siempre se dan con los agentes como que tienen así un diseño muy alienígena, pero que nunca nos dicen en concreto qué tipo de enemigos son, si son bacterias. ¿Tú qué opinas ya para acabar el último punto, yo creo? Probablemente sean bacterias. Yo creo que la colección de algún hongo o de algún virus no creo que sea posible. ¿Por qué? Porque justamente ese tipo de enfermedades eh, hay tanta inflamación y genera que las barreras del intestino, que están repletas de la microbiota, muchas bacterias que viven de forma normal y armoniosa con nuestro cuerpo, se pierde esa barrera y muchas de estas bacterias tratan de pasar esta barrera y colonizar tejidos muertos, tejidos inflamados, tejidos con alta riqueza nutrimental. Entonces, muy probablemente yo creo que es una bacteria. Y pues mejor le dieron algún antibiótico también a este paciente. Como te digo, cuando se hace este tipo de diagnósticos en los hospitales, en los centros de atención médica, se toman varios parámetros. En este caso, pues probablemente se tomaron alguna tomografía en donde observaron que efectivamente hay un área muy grande de inflamación o de tejido muerto. En estos casos, pues sí es necesario la profilaxis de antibióticos, pero cuando no es tan extensa o no es tan evidente, nuestro cuerpo por sí solo debería poder librar ese tipo de bacterias, porque estas bacterias, digo, no son bacterias como anormales, no son bacterias que salen como de algo que no conocemos, son bacterias que viven ya en nuestro cuerpo, cerca pues de la barrera del intestino, pues sabemos que todo nuestro intestino está completamente repleto de puras bacterias, algunos tipos de hongos también, pero por lo general son bacterias, entonces estas bacterias son fácilmente atacables para poder eliminarlas, creo. Pues muy bien. Bueno, entonces, bueno, al final, pues salieron bien, pero todos sabemos que en este tipo de historias, pues, alguna de ellas le va a ir mal. O por lo menos eso es lo que se dan cuenta porque empieza a encariñarse mucho estas glóbulos blancos con los nuevos que trajeron de el cuerpo original que veíamos al principio. Pero bueno, eso ya es la historia de otro capítulo, José Luis. Gracias por escucharnos y ¿se quiere despedir, José Luis? Sí, espero que nos sigan escuchando y esperemos traerles más capítulos de este manga. Aún quedan bastantes capítulos para poder analizarlos y pues dar algún tipo de información que sea útil para ustedes.
Es muy bien. Adiós.